En esta oportunidad quisiéramos hablar uno de los temas más fascinantes de la economía actual, podríamos llamarlo así, que es el Bitcoin. Bueno, Bitcoin obviamente es la primera criptomoneda del mundo y es muy simple. Sirve para intercambiar valor entre dos personas en cualquier lugar del mundo sin la participación de ningún intermediario. Estamos en un nuevo episodio de Entre Ideas, un podcast de Económicas Capacitación Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Segunda y el Colegio de Graduados de Rosario. Hoy me acompaña Ángel Colo. Es profesional en Ciencias Económicas, apasionado por el Bitcoin. Es colaborador en una empresa global llamada Gen3. Se dedica a impulsar la adopción de Bitcoin en el mundo. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en este episodio. Gracias por la invitación. La verdad que tenemos un tema mucho para hablar, un tema amplio, novedoso y no tan novedoso, después me vas a ir contando. Pero exactamente en esta oportunidad quisiéramos hablar uno de los temas, como te decía recién, más fascinantes de la economía actual, podríamos llamarlo así, que es el Bitcoin. También hablar sobre la tecnología blockchain, ventajas, riesgos y cómo impacta todo esto en la economía global. Pero antes de meternos de lleno en lo técnico, quisiera que me cuentes por qué te apasiona tanto este tema, qué te atrapó de Bitcoin. Yo creo que inicié allá por el año 2018. Leí una noticia sobre blockchain y no entendí absolutamente nada. Y entonces dije, bueno, no puede ser que no entienda qué está sucediendo en el mundo. Y ahí dije, bueno, tengo que empezar a estudiar esto, a leer, a informarme. Bueno, y ahí empezó mi amor por esta nueva tecnología. Empecé a estudiar, a mirar videos de YouTube, de podcasts, bueno, distintas fuentes de información. Me leí algunos libros y empecé. Y a lo largo de los años me fui metiendo cada vez más, porque Bitcoin, la característica que tiene es que es como una cebolla, tiene como muchas capas de aprendizaje. Vos elegís hasta dónde llegás. Y bueno, yo todavía no encontré mi límite. ¿En qué capa te encontrás? Yo creo ¿Más que en el centro de la cebolla o más por fuera? Más en el centro, sí, cada vez más cerca del centro. El centro de la cebolla es la capa más técnica, más de programación. No voy a llegar ahí, pero en la superficie o en la primera capa por fuera de esa, creo que voy a estar. Me encantaría ir de lleno a lo concreto, ¿viste? Cuando decís, che, vamos al grano y preguntarte qué es Bitcoin. Pero creo que es importante también hablar un poco del origen. ¿Cómo nació todo esto? ¿Cómo surgió? No puedo no preguntarte quién es Satoshi Nakamoto y espero haberlo mencionado bien. ¿Y por qué su identidad sigue siendo un misterio? Sí, nadie sabe quién es Satoshi al día de hoy. No sabemos si es un hombre, una mujer o un grupo de personas. Todo origina en el año 2008, 31 de octubre del 2008, plena crisis de las hipotecas, subprime, no sé si recordás, la explosión de las hipotecas. Gente perdiendo sus casas, los estados rescatando bancos. En ese momento, Satoshi publica un white paper, que es un paper, básicamente, de tan solo 9 páginas, que tenía un título que decía Bitcoin, un sistema de cash electrónico de persona a persona. Y lo publica en una mailing list, en una lista para criptógrafos, programadores, todo muy aburrido. Y a los pocos meses, el 3 de enero del año 2009, prende el software y ahí arranca, bueno, un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y todavía, como bien decís, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto. Hay como algunas teorías respecto a quién puede llegar a ser, dependiendo de la historia, porque algo que no se cuenta mucho y de lo cual no se habla es de la historia de Bitcoin. Parece que Bitcoin nació en ese momento y que Satoshi era un nerd que estaba en un escritorio y que trabajaba solito, y en realidad Bitcoin tiene décadas de historia, de desarrollos previos, sería la prehistoria de Bitcoin,
que lo que hicieron fue llegar a una confluencia de distintas tecnologías desarrolladas con antelación, que Satoshi lo que logró hacer es unirlas de manera tal de crear Bitcoin. Por eso hay gente que dice Satoshi no inventó nada. ¿Por qué? Porque blockchain existía, proof of work, que es otra tecnología que se utiliza, existía, la criptografía existía, pero lo que hizo Satoshi, que no se le ocurrió a nadie, fue combinarlas de manera tal de crear la primera criptomoneda descentralizada del mundo. Muy bien. Y este personaje, llamémosle personaje, Dale. ¿sí? Porque tiene un nombre y un apellido. ¿Crees que cambió la historia financiera a partir de la creación de Bitcoin? Sí, sin duda. La cambió y la está cambiando. Si nos ponemos a pensar que en el año 2008 Satoshi publica un archivo de 9 páginas y 16 años después Bitcoin es el 8º activo con mayor capitalización de mercado del mundo, que tiene 1.7 billones de dólares de market cap, que vale más que Visa, Mastercard y el Bank of America juntos, que millones de personas lo utilizan a lo largo y a lo ancho del mundo para resguardo de valor, protección contra la inflación, protección contra los controles de capitales, sin ningún lugar a dudas revolucionó la finanza o el sistema financiero global. Y ahora sí, vamos a lo concreto. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Bitcoin obviamente es la primera criptomoneda del mundo y es muy simple. Sirve para intercambiar valor entre dos personas en cualquier lugar del mundo sin la participación de ningún intermediario. Esto no podía suceder antes de Bitcoin. O sea, la característica principal de Bitcoin es que no depende de un órgano central, no tiene un órgano de poder que lo controle, que lo emita y que intermedie entre dos seres humanos. O sea, eso también podemos decir que es lo que se diferencia de nuestro dinero tradicional, de lo que conocemos como el billete, el peso, el dólar. Sí, y no solo eso, sino que Bitcoin tiene algunas características que son muy, muy importantes. Podríamos decir que el dinero que nosotros conocemos tiene algunas falencias, incluso Satoshi lo crea como un nivel superior de dinero al que nosotros conocemos. Y si tomamos dos de los grandes defectos que tiene la moneda actual, que podría llegar a ser la emisión descontrolada o el no límite en la emisión, lo que deviene en inflación, el control de capitales o la captación de depósitos. Los argentinos de eso conocemos un montón. Esas son dos cosas que Bitcoin soluciona. Primero porque tiene una emisión limitada, hay 21 millones de monedas que se van a emitir en toda la historia de Bitcoin y de esas 21 millones ya se emitieron casi 20, o sea el 95% de los Bitcoin ya están en circulación y el 5% restante, ese millón que falta, se va a emitir desde hoy hasta el año 2140. ¿Okay? Wow. Entonces eso te da la pauta de que es una moneda deflacionaria, no tiene inflación, porque la emisión es muy pequeña y está controlada, está estipulada en el código, no se puede modificar. Y lo otro es que al no depender de un órgano central, nadie lo puede controlar, a diferencia de las monedas tradicionales. No tiene fronteras, vos podés transaccionar con quien quieras, cuando quieras. Y si recordás estas 12 palabras, que son tu clave para acceder a tus monedas, nadie en el mundo puede quitarte esos Bitcoin. No hay forma de acceder a esas monedas. Por eso se dice que lo que inventó Bitcoin es una redefinición del derecho de propiedad. Es una forma distinta de poseer algo. Es como la primera vez que el ser humano vuelve a tener poder absoluto sobre su riqueza. ¿Okay? Y se siente seguro. Si sabes almacenarlo, es extremadamente seguro, ¿no? Es una gran responsabilidad porque nadie puede acceder a tus monedas si vos recordás esa clave, pero si la perdés, nadie puede acceder a tus monedas. Claro. Se pierden para siempre. Entonces, un gran privilegio nos deja Satoshi con una gran responsabilidad.
Y para comprender, seguir entendiendo un poco más el funcionamiento, tenemos que hablar de la tecnología blockchain, como vos mencionabas recién. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan revolucionaria? Bitcoin funciona con algunas tecnologías. Blockchain es la más popular, la más renombrada. Hay otra que se llama Proof of Work, criptografía simétrica, pero en general blockchain es como sí, la que tiene más peso, sí, más publicidad. Y lo dice la palabra, digamos, blockchain es cadena de bloques. Dicho en otros términos, quizás no tan estrictos técnicamente, es una base de datos donde se almacenan absolutamente todas las transacciones de Bitcoin. Y esta base de datos tiene algunas características que la hacen única. Por ejemplo, no puede ser vulnerada. Es inmutable. Todo lo que se escribe en la blockchain no puede ser borrado. O dicho de otra manera, es una base de datos que solamente permite escribir y no borrar. Lo que se escribe ahí queda para siempre. La base de datos de Bitcoin, que es la blockchain de Bitcoin, tiene 16 años de historia. Todas las transacciones que se hicieron en Bitcoin están ahí y no se pueden modificar. ¿Y por qué es inmutable? Que es una de las características indispensables. Bueno, porque esa base de datos está distribuida a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. ¿Y cómo está distribuida? Bueno, ¿quién puede tener acceso a esa blockchain? Cualquiera de nosotros. Vos, si te querés descargar la blockchain de Bitcoin, puedes hacerlo y te transformás en lo que se llama un nodo. ¿Okay? ¿Qué es un nodo? Bueno, es una computadora que almacena una copia de la blockchain. ¿Y por qué es inmutable? Bueno, porque para poder atacar la blockchain de Bitcoin, deberías atacar a todos los nodos del mundo al mismo tiempo, lo cual es imposible. Claro, eso. Sí. Es algo imposible. Y también se llama el Bitcoin el oro digital. Estoy en lo correcto. Sí. ¿Por qué no es simplemente otra criptomoneda? ¿Qué lo hace tan especial? Es el oro digital porque tiene características similares al oro en el mundo digital. O sea, es difícil de obtener, es escaso, es limitado y a lo largo de estos 16 años ha demostrado ser una fuente de resguardo de valor. ¿Y por qué se diferencia del resto de las criptomonedas? Acá voy a ganar el odio del resto de la comunidad. La comunidad se divide entre bitcoiners y el resto de las criptomonedas. Quienes somos bitcoiners creemos que el resto de las criptomonedas no tienen las características que tiene Bitcoin. Y para ir a una y la más concreta es la descentralización. O sea, el poder o uno de los poderes de Bitcoin es que es totalmente descentralizado. No tiene un punto de ataque. Por esto que te decía, porque está distribuido a lo largo y a lo ancho del mundo. Incluso hay nodos en satélites. O sea, si explota el mundo, queda una copia de la blockchain en un satélite. Queda eso y sí, desaparecemos todos. Sí. Y el resto de las criptomonedas todavía tienen que demostrar que cumplen con esa característica. Y también tienen que encontrar un espacio y un caso de uso concreto. Bitcoin lo tiene. Bitcoin quiere ser dinero. El resto de las criptomonedas, hay algunas que quieren ser el internet de el dinero de los electrodomésticos, otros quieren ser dinero programable. Todavía está por verse. Bien, es como que es algo, tiene muchos años ya en juego, pero todavía sigue siendo novedoso. Sí, muy. Sí. Nosotros creo yo que estamos en la etapa, como si te diría, internet en los 90. O sea, yo cuando doy alguna charla me gusta mostrar un videíto de Bill Gates, que le están haciendo una entrevista y el entrevistador le dice, ¿qué es esto de internet? Y él intenta explicarlo y el entrevistador le dice, bueno, pero existe la radio para escuchar. Y dice, sí, bueno, pero es distinto. Y el entrevistador le dice, bueno, pero existe, Bill Gates le dice, ¿puedo mandar mails? Y el entrevistador le dice, bueno, pero existe el correo. El teléfono. El teléfono. Y bueno, y así, yo creo que estamos más o menos en esa etapa con Bitcoin. Es una etapa muy inicial, donde hay mucho desconocimiento, mucho por descubrir,
y mucho por transmitir el conocimiento que algunos tenemos, y por eso estoy acá. ¿Y qué papel juega hoy en la economía global actual? ¿Crees que estamos frente a una nueva era financiera? Sí, lo creo. Y el papel que juega Bitcoin es bastante heterogéneo a lo largo y a lo ancho del mundo. No sucede lo mismo en distintas regiones. O sea, hablando de no sé, Latinoamérica, lo que sucede con nosotros es que tenemos, lamentablemente, muchos de los problemas que Bitcoin intenta resolver. Entonces, se puede decir que lo entendemos más fácil. ¿Por qué? Porque entendemos lo que es tener una moneda que pierde valor año a año, porque entendemos lo que es la captación de tus depósitos con los corralitos, porque entendemos lo que es el control de los capitales y no poder transferir dinero o acceder a moneda dura en todo momento. Y quizás eso en otros países, que no sucede tan así, Bitcoin es como que obtiene una categoría distinta para la cual, digamos, para lo que significa para nosotros, porque para nosotros es un escape, ¿no? Y para otras geografías significa un resguardo de valor, quizás, el oro digital. Entonces, a lo largo y a lo ancho del mundo, no sé, en Estados Unidos está teniendo una adopción muy masiva, el gobierno reconociéndolo como un activo estratégico, prohibiendo la venta de los bitcoins que Estados Unidos tiene más de 300.000 bitcoins por incautaciones. Entonces, Estados Unidos está como perfilándose para ser la criptocapital del mundo, lo han dicho. Si vos te vas a Centroamérica, tenés El Salvador, que es el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, y lo sigue siendo. ¿Argentina cómo se encuentra? Argentina, por esto que te decía, tiene una altísima adopción en la región, y lamentablemente la política no ha estado a la altura de las circunstancias, porque no hay una iniciativa ordenada desde lo político para hacer más fácil el acceso a esta tecnología. Lo que sí hay en Argentina es una comunidad inmensa, que fue, creo yo, el motivo por el cual se ha desarrollado tanto en este país. La ONG Bitcoin Argentina hace un trabajo increíble, capacitando y dando charlas de esta temática de hace muchísimos años. Incluso hay una conferencia que se llama DavidConf, que es llevada adelante por un argentino que se llama Rodolfo Altragnes, que es una de las más antiguas del mundo. Entonces, tenemos tradición de bitcoiners en este país. ¿Y por qué es tan volátil? ¿Qué factores lo determinan? La oferta y la demanda, como cualquier activo sobre la faz de la Tierra. Lo que pasa que Bitcoin es un adolescente, tiene solo 16 años y está como en una etapa de descubrimiento. No sabe qué hacer de la vida. No, está en esa etapa de descubrimiento de precio. No tiene esa historia que tienen sus competidores, como el oro, que tiene miles de años, o el billete o el papel moneda, que tiene cientos de años. Está en un mercado todavía pequeño, acotado, y todavía no ha encontrado ese punto de confort en un precio por diversos motivos. Primero, porque tiene una oferta limitada, lo que te decía. No se puede compensar la demanda con más oferta. La oferta que hay es la que está en este momento y la emisión es a cuentagotas. Entonces, si hay impulsos de demanda muy grandes, el precio va por arriba. Y en contraposición, si hay fuerza de venta muy potente, el precio retrocede fuertemente. No obstante, los últimos ciclos de Bitcoin, donde nosotros evidenciamos un retroceso muy fuerte en el precio, del 70 o 80%, en estos últimos años, esa volatilidad se va reduciendo porque el mercado se va consolidando. Entonces, el último retroceso de Bitcoin está alrededor del 40%. Y si vos mirás acciones de primera línea, como pueden ser Meta o Nvidia,
también tienen retrocesos en pocas semanas del 34, 40% respectivamente de sus acciones. Entonces, es volátil sí, dependiendo con qué activos vos los compares, ¿no? Y va a seguir siendo volátil por un tiempo. Bien, ¿y es sostenible el consumo energético de Bitcoin? ¿Cómo se debate? ¿Cómo se está trabajando, abordando esta cuestión? Se debate mucho. Bitcoin consume energía y está bien que así sea porque la energía que se consume en Bitcoin tiene una razón de ser y eso es que asegura la red. O sea, no es tecnología consumida en vano. Esa tecnología protege un activo de 1.7 billones de dólares. No obstante, en los últimos años, las tecnologías o la energía renovable que consume Bitcoin pasó de ser alrededor de un 35% a más de un 50%. Hoy la mitad de la red puede decirse que utiliza tecnología renovable. Y esto no es por una cuestión ideológica, nada más alejado de eso. Simplemente es por una cuestión de incentivos. Los mineros, que son quienes validan las transacciones de Bitcoin y para ello necesitan consumir mucha energía, tienen un costo predominante en su contabilidad y es la energía eléctrica. Entonces tienen un grandísimo incentivo por disminuir ese costo, por buscar energía barata. Entonces lo que lleva a eso es que estas empresas, grandes empresas, porque los mineros ya dejaron de ser personas en una habitación, en un escritorio con 4 computadoras minando Bitcoin. Esto ya es un negocio altamente eficiente. Entonces estas compañías invierten mucho dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable para bajar costos. Aparte, lo importante de Bitcoin es que no compite con la energía doméstica, de uso doméstico. Bitcoin lo que busca es tecnología, energía barata. Y para lograr eso, la facilidad que tiene Bitcoin es que vos podés trasladarte, tus centros mineros se pueden trasladar a donde está la energía barata. Por ejemplo, vos trasladás tus mineros, que no es más que un container lleno de computadoras, al lado de una represa donde se genera energía hidroeléctrica. Hay energía que no se puede almacenar, se pierde. Entonces esos excedentes de energía, Bitcoin los aprovecha. Sin ir más lejos, Bután, que es uno de los primeros países que reconoció estar minando Bitcoin, lo hace con energía hidroeléctrica. Bután es un país que tiene, carece de llanuras y tiene ríos muy caudalosos, entonces aprovecharon esa potencia hidroeléctrica para minar Bitcoin. En Argentina se está haciendo mucho el recupero de gas venteado. No sé si has viajado alguna vez al sur y ves esos tubos enormes que tienen una antorcha en la punta. Sí. Bueno, ese gas es desperdicio de los pozos petroleros, que no se puede aprovechar, porque hacer tendidos de tecnología para llevar ese gas a los centros de procesamiento es muy caro. Entonces, ¿qué se hace? Se ventea y se quema. De nuevo, ¿qué hace? Una empresa es de un argentino, se llama Unlock. Trasladan los centros mineros a esos lugares y convierten ese gas en energía eléctrica para minar Bitcoin. Entonces, en definitiva, consume mucha energía, cada vez más, pero al mismo tiempo Consume la energía perdida. Consume la energía perdida, consume los excedentes de energía, sí. Bien, ¿y qué riesgos enfrenta hoy Bitcoin? Tanto ante la competencia de otras criptomonedas como ante leyes gubernamentales. No soy la persona adecuada para preguntarle ante la competencia de otra criptomoneda, ninguna. Bitcoin es, sin ningún lugar a dudas, la única criptomoneda descentralizada del mundo. En market cap la segunda es Ethereum, después podemos hablar de USDT y BNB. USDT es una stablecoin, es una criptomoneda que copia el valor del dólar, es una empresa. BNB es una empresa, es la criptomoneda del exchange más grande del mundo, de Binance. Y Ethereum, que es la segunda, tiene un nivel de descentralización cuestionable.
por decirlo de alguna manera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no tiene competencia. Y desde el punto de vista de la regulación, bueno, justamente estamos en un momento de regulación mundial. El mundo está debatiendo respecto a qué hace con Bitcoin. Hay países que son más propensos a la regulación y hay otros países como China que lo prohíbe completamente, o Rusia que lo permite parcialmente. Rusia permite la minería, pero no permite la tenencia doméstica. En general, los países que son más autoritarios están un poco en contra de Bitcoin, porque Bitcoin básicamente lo que permite es transaccionar sin fronteras. Claro. Tiene poder. Tiene mucho poder. Bitcoin le devuelve el poder a las personas, le devuelve su riqueza a las personas. Como Internet, sin ir más lejos, nos permite a nosotros estar grabando este podcast sin prácticamente la necesidad de pedirle permiso a ningún emporio de comunicación. Quizás eso hace 20 años no hubiera sido posible, podríamos haber grabado, pero deberíamos haberle pedido a un medio de comunicación el permiso para que suba este contenido. Bueno, tal cual. Internet lo que hace es democratizar el acceso a la comunicación y a la información. Y Bitcoin lo que hace es democratizar, descentralizar la riqueza, el poder de un activo y devolvérselo a las personas. ¿Y cómo ves el futuro de acá a unos años de Bitcoin? Lo veo incrementando en adopción masiva, veo cada vez más y más personas utilizándolo, veo compañías aceptándolo como medio de pago, veo gobiernos peleándose frenéticamente por adquirir los escasos bitcoins que hay en el mercado. Veo un horizonte esperanzador, sí. ¿Y qué es el Bitcoin Pizza Day? Así, dato de color. ¿Por qué es tan importante en la historia? Volviendo un poco al origen, Sí. Pero hablemos un poco de este hito de la historia de las criptomonedas. ¿Qué es? En el año 2010, Bitcoin no tenía prácticamente valor. Y una persona, un programador que vivía en Florida, publica en un foro un mensaje que decía, creo que era, voy a pagarle 10.000 bitcoins a la persona que me envíe 2 pizzas a mi casa. ¡Qué oportunidad! Sí, eran más o menos $40 en ese momento. Y estuvo publicado ahí algunos días, no tuvo respuesta inmediata. Hasta que un chico, bajo el seudónimo de Sherkos, de California, llama a Papa John's y le encarga 2 pizzas, lo paga con su tarjeta y se las envía. Y está la foto de Laszlo Hayek, que es este programador, con las 2 pizzas, y también está en la blockchain la transacción de los 10.000 bitcoins. O sea, Laszlo le paga 10.000 bitcoins a Sherkos por esa transacción. Hoy esa transacción, a precios de hoy, son 2 pizzas por $900 millones. O sea que son caras. Qué flojo que estuvimos ahí Sí. en no leer ese, Sí, era muy de nicho. el anuncio y mandarle 2 pizzas. Sí. En una ciudad que hay muchas pizzerías. Muchísimas. Y sí. ricas. Muy ricas también, las dos cosas. Pero en ese momento Bitcoin estaba recién naciendo. Era muy de nicho, muy de foro. Y bueno, esta transacción se conoce como la primera operación de compra de un bien, y todos los 22 de mayo se festeja el Bitcoin Pizza Day. Entonces, el próximo 22 de mayo hay que comer pizza. Vamos a comer pizza. Se hace en todo el mundo. Muy sí. bien. Y acá en Argentina ya se hizo así una compra con Bitcoin. Sí, en Argentina se transacciona todos los días con Bitcoin. Hay empresas constructoras, bueno. ¿Un particular, por ejemplo? Sí, ¿Sí? por supuesto, sí. Ya se está Todos los usando. días se transacciona de distintas formas, de persona a persona, por intermedio de empresas que te prestan el servicio. Es muy utilizado. En Argentina se da una particularidad. No solamente se utiliza Bitcoin, sino también se utiliza mucho stablecoins. Stablecoins son estas criptomonedas que yo te decía, que son de una empresa,
pero que te permiten acceso a dólares digitales. Nosotros somos amantes del dólar por nuestra historia, entonces no solamente se utiliza Bitcoin, sino también se utiliza, por ejemplo, USDT, que es la stablecoin más grande del mundo. Y con stablecoin se transacciona muchísimo también. Sí. Bien, y no podemos dejar a un lado y no hablar del profesional en ciencias económicas, el rol que juega frente a este auge de criptomonedas. Sí. ¿Cuál es? El que quiera, porque como te decía, Bitcoin tiene muchísimas capas para ser abordado. Yo me imagino un profesional de ciencias económicas siendo preguntado por una empresa o por un cliente en cómo puedo comprar Bitcoin, a dónde lo compro, cómo lo almaceno, es un activo de riesgo, no lo es, explícame qué es Bitcoin, compro un ETF, compro una acción de una empresa minera, compro Bitcoin directamente, cuál es la fiscalidad de Bitcoin, cuál es la normativa, o sea, infinidad de aristas que un profesional de ciencias económicas puede utilizar para adquirir nuevas herramientas, nuevas skills para diferenciarse de otros profesionales. No es, a diferencia de lo que muchos creen, una temática inherente de un profesional de sistemas o de un informático. Todo lo contrario. Acá hay economía, hay finanzas, hay impuestos, o sea que el abanico es inmenso. ¿Y cómo puede asesorar a una empresa o a un particular? Bueno, lo primero que tiene que hacer es empezar a formarse en organismos reconocidos. En Argentina, la ONG Bitcoin Argentina, sin ningún lugar a dudas. Y después con empresas serias, que en Argentina hay mucho, no quiero nombrar para no hacer publicidad, pero por suerte la comunidad argentina es muy grande y es muy seria. Y hay gente que a lo largo de estos años lo ha demostrado. Ir en general, sobre todo en este tipo de tecnologías, por el camino seguro, ¿no? Bien, ¿y qué impacto tienen las criptomonedas en la vida cotidiana de alguien que quiere invertir? Bueno, depende mucho de la profundidad que esa persona le quiera dar a esta temática. Vamos a suponer que vos sos una persona que trabajás para el exterior y querés recibir tu sueldo en Bitcoin, lo podés hacer. Vamos a suponer que sos una persona que te querés proteger de la inflación, simplemente compras Bitcoin, o querés dejarle una herencia a tu descendencia y lo querés mantener como una inversión de larguísimo plazo, también lo podés hacer. Las variables son infinitas, o también si querés transformarte en un trader, ¿por qué no? Depende de la persona, depende de su realidad. Bitcoin te ofrece muchas variables. Si vos querés convertirte en un inversor de largo plazo, simplemente lo comprás, entendés y aprendés a almacenarlo de una manera acorde, porque hay diversas formas de almacenar tus bitcoins. Algunas son más seguras que otras. Y en base a eso, bueno, vas a ir decidiendo cómo querés avanzar en este ecosistema. Bien, y Jair, para ir cerrando esta charla, nos imaginamos a un inversor principiante, alguien joven. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos o cuáles son los pasos que debe hacer y tomar para hacerlo invertir de manera segura? Sí, sin ningún lugar a dudas, aprender y entender qué es Bitcoin, no invertir sin tener plena conciencia de lo que significa y de cuáles son sus implicancias. Como yo te decía al principio, esta tecnología nos otorga una posibilidad que no existía previo a Bitcoin, que es ser realmente dueño de un activo digital, pero también si vos no lo sabés administrar, eso conlleva algún tipo de riesgo. Entonces, el aprendizaje es el paso 1, sin ningún lugar a dudas. Yo sé que esto genera ansiedad y yo primero quiero comprar y después quiero ver qué pasa. Después estudio. No, es al revés. Primero es el estudio y después arrancar de a poco. Transaccionar,
enviar una transacción, recibir una transacción, ver cómo se almacena, analizar cómo son estas distintas formas de almacenarlo. Vos lo podés almacenar en un exchange, que es como si fuera una bolsa de valores de criptomonedas, que tiene sus riesgos. Lo puedes almacenar en una aplicación de celular, que tiene sus riesgos, o lo puedes almacenar en un dispositivo que se llama Hardware Wallet, que es lo más seguro de todos, pero tenés que ir paulatinamente aprendiendo cuáles son los pros y los contras de cada una de estas herramientas. Bien. Gracias, Ángel, por haber compartido todo este conocimiento, experiencia y principalmente tu pasión por el Bitcoin. Gracias a vos. Si te gustó este episodio, dale me gusta, deja tu comentario y compartilo para que más profesionales puedan escucharlo. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Entre Ideas.